Hola, hola, bienvenido, bienvenida una vez más a este espacio. Hoy vamos a tratar un tema importante, delicado, el cual se titula Suicidio, cuando la vida pesa. Y lo vamos a hacer desde la empatía, la comprensión y la esperanza, porque detrás de cada historia hay un dolor real, pero también la posibilidad de acompañar, escuchar y tender una mano. Este espacio busca abrir conversaciones que muchas veces se callan, con la convicción de que hablar puede salvar vidas. Y no solo estoy yo, sino que está el grupo que ustedes ya los conocen. Voy a saludarlos. ¿Cómo están, chiquillos? Estoy bien. Hola, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Vamos a aprovechar este espacio que creo que está, bastante cargadito, pero creo que va a ser de mucha ayuda. Sí, esa es la idea, porque puede ser que estemos hablando, ojo, con alguna persona que a lo mejor un familiar como tal ya haya perdido a alguien justamente porque se quitó la vida, o que conozca a algún amigo o alguien más que también haya perdido la vida justo por suicidio. Entonces, este es un tema que puede ser un poco delicado, pero nuestra intención es prácticamente dos, vamos a decirlo así. Esta, que usted pueda comprender todo lo necesario para identificar cuando alguien corre peligro. Y número dos, que va a ser el siguiente episodio, que usted pueda, vamos a decir así, saber qué hacer, que usted tenga herramientas para poder ayudar, porque la verdad es que todas las muertes por suicidio son muertes que se pueden prevenir. Entonces es importante que usted sepa al menos una idea de qué poder hacer para salvar la vida a alguien más. Entonces vamos a ir orientados por ese lado en estos capítulos. Uh-huh. Excelente, y vamos a empezar con una pregunta. Creo que todos sabemos que vivimos en la era de la hiperconectividad. O sea, en redes sociales se publica, comenta y comparte cada segundo de su vida. Excepto la parte más crítica, ¿verdad? Como que hay la más feilla. En nuestras redes sociales podemos ser, digamos, el exitoso, la exitosa, pero en privado somos a veces un absoluto desastre. Lo que hay, pues, es una disonancia brutal. La pregunta es, para que la piensen ahí los que nos están escuchando y también ustedes que nos la puedan contestar, Ruth y Edu, ¿cuál dirías que es la principal mentira aceptada que usamos a veces para ocultar el dolor mental? O sea, ¿y cuál sería la primera frase que deberíamos aprender a decir en su lugar? Conversando un poco sobre esto antes de iniciar a grabar, mencionábamos que en ocasiones cuando nos preguntan las personas ¿cómo estás?, la respuesta automática es bien, y cuando no siempre estamos bien. Obviamente uno no va a dar muchos detalles con personas con quienes tal vez no tiene mucha confianza, mucha conexión, pero yo considero que la primera mentira que utilizamos como para ocultar el dolor, para no decir al mundo que realmente no estamos bien, es responder bien a la pregunta ¿cómo estamos? Siento que esa sería mi respuesta a esas preguntas. Yo creo que de hecho lo que está detrás de esa respuesta es justamente la pregunta ¿cómo estás? Me parece a mí que hay muy pocos momentos en donde realmente le preguntamos a alguien para querer saber de verdad cómo está. Sí, la correcto. A veces lo preguntamos y es como nada más un saludo, como parte de, ¿verdad? ¿Cómo estás? Solo por querer iniciar luego lo que yo quiero que me diga o lo que yo quiero que la persona sepa, pero realmente no pregunto porque me interese cómo está. Eso, yo diría que detrás de la respuesta estoy bien, debe haber una pregunta que sea sincera para dar un espacio para de verdad querer saber cómo está una persona. Y esto, de hecho, esto tiene mucho que ver con el suicidio. Son personas que normalmente no te preguntan cómo estás, no hay un espacio para eso. Entonces yo diría que esa es quizás alguna de esas mentiras que a veces decimos. Preguntamos por encima, pero no queriendo saber cómo está la persona. No queriendo ayudar o preocuparnos por la otra persona, sí. Bueno, yo estaba pensando
Y creo que una de las principales mentiras aceptadas que usamos es también esta parte de tal vez mantenernos súper ocupados y súper enfocados, digamos, en diferentes tareas, y esto nos ayuda también para ocultar el dolor mental. Entonces estamos full trabajo, full actividades académicas o full, digamos, actividades, no sé, extra que usted tenga en diferentes, digamos, ambientes, entornos, pero es una máscara que muchas veces se utiliza para también como ocultar el dolor mental, porque nos sirve como para disimularlo o incluso a veces para no pensar en el dolor de ciertas cosas. Y creo que los momentos de calma, de tranquilidad, de pausa también son necesarios para volver a ver el dolor, digamos, de frente y poder resolverlo. Pero más bien lo evadimos y lo evadimos y lo evadimos y estamos en un mundo, como les decía al principio, o sea, de estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, mostrando que estamos haciendo y haciendo, logrando, alcanzando, que eso nos da el éxito de la felicidad, pero al final, cuando estamos solos, solas, cuando toda esa pantalla no está proyectando lo que proyecta, nos damos cuenta de que probablemente estamos vacíos, no estamos satisfechos, tenemos cierto malestar, digamos, mental, y hay una tristeza. Claro. Vean, es importante, ya que hablamos de suicidio, poder definir a qué es lo que nos referimos, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de suicidio es el acto, digámoslo así, de quitarse la vida, ¿verdad? Es una acción que va deliberada, contundentemente a quitarse la vida. Entonces, eso sería un suicidio. Pero debemos entender el suicidio como algo que es continuo. Es un proceso el suicidio al final de cuentas. Porque esto va desde la ideación suicida, pasando por una planificación, luego por el intento, hasta que llegamos a un gesto suicida también y al final un suicidio consumado. Entonces es todo un proceso que a veces nos llama más la atención es al final, cuando vemos que un intento la persona sobrevivió por A o B motivo y dijimos, wow, se intentó quitar la vida. O que muriera la persona de verdad quitándose la vida. Entonces decimos, ahí sí se suicidó. Pero la verdad es que el suicidio es todo un proceso, ¿okay? Eso es algo que quiero que podamos tenerlo en cuenta. Otra cosa es que también hay varios tipos de suicidio, ¿ok? Puede que usted diga, ¿qué? Hay varias formas como de quitarse la vida o algo así. Cuando hablamos de varios tipos de suicidio, estamos refiriéndonos como tal a, vamos a decirlo así, una tipología más social. ¿A qué me refiero con esto? Hay un suicidio que se denomina como egoísta. Entonces, cuando aquella persona tiene una baja interacción con los demás, no tiene quizás a su familia, no tiene pareja, en el trabajo no está bien, le va mal, no se siente querido, etcétera, etcétera. Eso entonces viene y boom, se quitó la vida, podríamos decir así. Entonces, ese sería un suicidio egoísta, ¿ok? Está el otro que es un suicidio altruista. Entonces son personas que se quitan la vida porque hay una integración bastante fuerte a nivel social. Vamos a decir esto, un soldado que entrega su vida para salvar a alguien, ¿ok? Ahí hay un motivo muy altruista, pero la conducta como tal está destinada a la que va a hacer o a permitir que suceda para quitarse la vida. Entonces ese es un tipo de suicidios también. Y bueno, así hablamos de un montón más de tipos de suicidio, que esta es, digámoslo así, una tipología de Durkheim, que fue uno de los primeros al estar hablando con relación al suicidio para poderlo comprender. Ahora, esta tipología pues fue muy útil, pero actualmente ya se ven más factores biológicos, psicológicos y sociales que son influenciados en el suicidio como tal, ¿verdad? Ahora, ¿qué función tiene? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas llegan a quitarse la vida? ¿Por qué otras no? Vean, debemos ser muy sinceros. Cuando hablamos del suicidio no debemos entenderlo como con lógica, ¿verdad? Sino que debemos entender lo siguiente: el suicidio es una forma definitiva para acabar con el dolor psicológico, ¿ok?
Y ese dolor psicológico la persona lo interpreta como algo que no puede soportar, o sea, insoportable, lo ve como algo que no va a tener fin. Eso sería indeterminable y también como algo que no tiene escape, ¿ok? Entonces sería inescapable, ¿ok? Cuando una persona siente su dolor intenso, como estas formas, que no lo maneja, que no tiene fin y que no puede escapar, entonces a esto se le denomina un dolor psicológico. Y esto es lo que llega incluso a, vamos a decir, lo que está detrás de un suicidio como tal. Ese es el dolor que ya está en el borde, ¿ok? Así que la función del suicidio tiene que ver justamente con terminar con ese sufrimiento, ¿ok? Hay un estado que es determinante en el suicidio y es la desesperanza. Y en muchos casos la desesperanza puede ser aprendida también. Este es un factor de riesgo para aquellas familias que dentro de su núcleo han tenido a alguien que también muriera por suicidio. Entonces eso puede ser aprendido, ese se vuelve un factor de riesgo. Así que en resumen, lo que busca una persona que se quita la vida es escapar, terminar y resolver un dolor, un problema, algo que ya no sabe cómo manejarlo. Por eso decimos que las muertes por suicidio todas se pueden prevenir, justamente por esto. Ahora, ¿cuál sería la frecuencia a nivel mundial? Prácticamente a nivel mundial estamos hablando de que en promedio por año mueren unas 700,000 personas, ¿verdad? El rango anda 700,000, 800,000, pero por ahí anda el rango. Esto nos da un equivalente de una muerte cada 40 segundos. Entonces imagínense, llevamos apenas, 11 minutos grabando. Ya usted haga cuentas, por lo menos 12 o 13 personas ya se quitaron la vida en lo que estamos desarrollando esta conversación. Imagínense. Entonces, ¿cuál es el rango etario? El rango que más personas pueden llegar a morir por suicidio. Hablamos de personas de 14, 15 años hasta personas de 29 años. El rango de las personas que mueren por suicidio es ese. O sea, hablamos de adolescentes que a lo mejor están en 8º, 9º grado y van así hasta los adultos jóvenes que podrían estar quizás en su primer trabajo o empezando realmente a construir una familia o su vida como tal. Así que imagínese usted. En Costa Rica, esto es a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, en Costa Rica como tal, la tasa de muertes al año en nuestro país se registra de 439 suicidios, ¿ok? Así que es algo que ha ido con cierta tendencia al alza en comparación con otros años, desde el 2018, 2019, 2020. Las muertes en este país van en aumento. Ahora, ¿muere alguno de los sexos más que otro? Por ejemplo, más los hombres que las mujeres o más las mujeres que los hombres. Vieran que hay algo muy curioso porque quienes intentan más el suicidio son las mujeres. Pero quienes mueren más por suicidio son los hombres, curiosamente, ¿ok? Por múltiples factores esto puede pasar, pero la realidad es esa. Resulta que por cada 100,000 habitantes, 14,2 fueron hombres que murieron por suicidio y 3,1 mujeres. Entonces sí es más grave, digámoslo así, cobra más vidas de hombres que de mujeres en este caso. Y la edad como tal, bueno, en Costa Rica, en la edad que tiene, digamos, más riesgo serían personas de entre 20 a 49 años en nuestro país. Las provincias aquí en Costa Rica que más suicidio tradicionalmente presenta a nivel nacional, estamos hablando de Punta Arenas, Limón y Guanacaste. Curiosamente, ¿ok? Según los datos como tal de la Organización Mundial de la Salud, del INEC y también del Ministerio de Salud de Costa Rica. Quiero recalcar algo para poder entrar a lo que son las preguntas y todo esto para desarrollarlo. Si usted está en riesgo suicida o conoce a alguien que está en riesgo suicida, por favor, no sé de dónde usted esté escuchando, pero busque por favor en Google alguna línea de emergencia de atención en su país que pudiera salvar la vida. El 911 atiende en cualquier lugar y usted puede realmente salvarle la vida a alguien con esto.
Números telefónicos de hospitales, números telefónicos de cualquier servicio de salud también puede ayudar en estas situaciones. En Costa Rica específicamente, la línea Aquí Estoy, puede googlearla usted si es costarricense y le va a aparecer ahí el número. Entonces usted ahí puede llamar de lunes a viernes desde las 6 de la mañana o 7 por ahí hasta las 3, 4 de la tarde. Hay alguien que va a estar dispuesto a atender las llamadas. También el 911, el Colegio de Psicólogos, y si hablamos de adolescentes, niños, también puede llamar al PANI, que es Patronato Nacional de Infancia. Entonces, cualquiera de estas opciones son viables y útiles para poder salvarle la vida a una persona, ¿ok? Así que, dicho de esta forma, quiero comenzar con algunas dudas que se tienen al respecto y le voy a pedir a Angélica que nos pueda ayudar justamente a hacer estas preguntas. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito sobre dudas sobre la ideación y la conducta suicida. Ruth, una pregunta. ¿Pensar en el suicidio es normal? Muy buena pregunta, muy válida de hecho, que es muy común la pregunta. Ahora, para responderla, vamos a ver, que algo sea común no significa que necesariamente sea positivo. Porque en realidad tener este tipo de pensamientos suicidas es más común de lo que uno cree. En realidad a la población en general a nivel mundial sí le ha pasado en algún momento esta idea por la mente. No a todos, pero sí a un buen porcentaje. Pero que sea común, repito, no significa que sea normal. ¿Por qué? Porque esto en realidad, si uno tiende a pensar continuamente en el suicidio, puede ser un indicio de que hay un signo, un síntoma de un dolor emocional profundo. Y a esto sí hay que prestarle más información y hay que darle una atención urgente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida, de la integridad de un ser humano, alguien tan importante como lo somos todos, cada uno de nosotros. Sí hay que prestarle mucha atención cuando este tipo de pensamientos llegan a nuestra mente. Ok, Ruth, entonces digamos que esa palabrita común no está como que casada con la palabra normal. Correcto, como que exactamente. separar. Hay que desligarlas, correcto. Ok. Y digamos, tener pensamientos suicidas significa que realmente quiero morir así. Quiero. No necesariamente. A veces una persona en realidad no desea morir, sino que en realidad lo que la mayoría de las personas con algún tipo de pensamiento o ideación suicida desean es dejar de sufrir, acabar con el dolor, acabar el sufrimiento. Lo que pasa es que ven a la muerte como la única forma en la que pueden escapar de su dolor, del sufrimiento. Entonces, no necesariamente significa que si yo pienso en esto es porque me quiero morir, pero lo que sí quieren la mayoría o casi todas las personas que tienen ideación suicida es en realidad acabar con el sufrimiento y que deje de ser algo insoportable, no, sino que vuelva la paz, la tranquilidad a la vida de ellos. Y Ruth, digamos, ¿es un pensamiento pasajero o un plan real? Vamos a ver, un pensamiento pasajero es algo, por ejemplo, ojalá me durmiera y no me despertara, o ojalá, tal vez dejar de sufrir. Que esto es un pensamiento que se alinea con el pensamiento anterior que yo les decía, es dejar el sufrimiento. Pero un plan real es cuando ya hay un momento, ya hay un cómo, ya hay un cuándo, un dónde, donde la persona que está sufriendo la crisis suicida de ese momento ya sabe cómo llevar a cabo el hecho de quitarse su vida, de suicidarse. Entonces, la diferencia entre un pensamiento pasajero fue un pensamiento que vino una vez y ya no. Igual hay que ponerle atención, claro que sí, porque no son pensamientos adecuados para una correcta salud mental, pero hay una diferencia entre algo pasajero y ya un plan estructurado, ya un plan real. Sí, ya es como más intencional y se le pone más atención. Correcto. Digamos, al plan. Ok. Y digamos,
a veces uno se puede cuestionar esto. ¿Los pensamientos vienen solos? ¿De la nada? Así, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Vamos a ver, todos tenemos pensamientos. Esto es algo innato en el ser humano. Pero hay un tipo de pensamiento que nosotros los podemos denominar como pensamientos intrusivos. ¿Qué son estos pensamientos? Son pensamientos que tal vez no son los más habituales, pero que en un determinado momento de la vida vinieron y formaron parte de nuestra mente, pero estos pueden ser lo que es algún síntoma de algún trastorno de ansiedad. Estoy pasando por un episodio ansioso en el colegio, en mi trabajo, en mi casa, donde me genera mucha ansiedad. También puede ser algún tipo de depresión, donde yo no logro salir de la depresión, entonces viene un pensamiento intrusivo y yo pienso en quitarme la vida, en suicidarme. Puede ser también lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Personas muy estructuradas, muy esquematizadas en su mente, y si algo se sale de lo que ellos piensan que cómo debe funcionar la vida, es donde viene un pensamiento intrusivo. Ahora, no significa que la persona realmente quiera actuar quitándose la vida. Pero, como les digo, todo lo que lleva el tema del suicidio es muy importante prestarle la atención debida. ¿Por qué? Porque no se puede tomar como una broma, ya que involucra lo que es la vida de alguien. Entonces, por eso a veces uno puede decir que los pensamientos vienen solos, pero hay que tener mucho cuidado y darle seguimientos a lo que son estos pensamientos. Ahora, ampliando lo que son estas preguntas, también surgen otras dudas. Por ejemplo, Eduardo, ¿cómo puedo yo, digamos, pregunta a alguien, Roosevelt, cómo puedo yo, sin ser psicólogo, sin ser especialista, en saber si alguien está pensando en suicidarse? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tener presente yo? Sí, vea, hay varios tipos de señales que nosotros podríamos identificar. Una de estas, obviamente, hablar sobre el suicidio. Y justo como lo habías mencionado, una cosa es, ay no, qué pereza levantarme, qué pereza ir o algo por el estilo, ¿verdad? Eso es una cosa, pero otra muy distinta es ya justamente en dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿verdad? Con todo. Entonces, una de las primeras señales es justamente el hablar de suicidio o de sentirse atrapado o mencionar de que ya morirse es lo que más quiere porque ya no aguanta. El estar expresando esto ya es una primera señal para tomar esas palabras en serio. Okay. Entonces algunas personas dicen, ay, para llamar la atención o algo así, y esta primera señal solo la hacen a un lado, la minimiza, ¿verdad? Otra de las señales también puede ser el consumo de sustancias psicoactivas, como lo que sería cualquier tipo de droga o alcohol como tal, ¿verdad? Si sumamos la primera, estar hablando sobre suicidio, lo que va expresando, más el consumo de sustancias, digamos, se está empezando a ganar los numeritos para la lotería, ¿verdad? Que se derivaría en un suicidio. A eso le podemos sumar incluso en que busque métodos para hacerse daño. Formas para hacerse daño. Hay algunos padres que me dicen, vea, mi hijo se corta o mi hija se está cortando. Entonces se quiere matar, se quiere quitar la vida. No necesariamente. ¿Es un gesto suicida? Claro que sí, porque no pasa algo bonito en ese momento. Pero lo que tenemos que entender es que las autolesiones en la adolescencia son distintas a las autolesiones en la adultez. En la adolescencia sí es una forma de intentar lidiar con el dolor interno. Entonces, no es una forma de querer morir, sino más bien una forma de intentar encontrar alivio antes de llegar a la muerte, ¿okay? Pero es un gesto suicida, sí hay que prestarle atención, no es algo, digamos, entre comillas, normal que suceda. Entonces, vamos sumando los puntos, ¿verdad? Número 1, que hable de suicidio. Número 2, que consuma algún tipo de droga como tal. Número 3, que se haga daño a sí mismo la persona. Ya con esto ya es suficiente alerta para poder tomar en serio lo que está aquí pasando. Si a eso le sumamos que de repente se despide de personas que apreciaba, que quería, o regala objetos valiosos a alguien más, aquí esto ya debemos nosotros tomarlo, pero como una señal increíblemente roja de alarma de todo lo que usted quiera. Incluso si hay cambios también extremos en el humor,
como estaba muy triste y ¡plum! De repente un cambio brusco, ahora está más calmado. Entonces esos cambios así bruscos son señales también que podrían estar alertando de que esa persona podría estar más cerca de quitarse la vida. Ok, muy bien. Despedirse como él comenzará a decir frases como usted siempre ha sido muy importante para mí, gracias por todo. Es una forma de despedirse para que lo tengamos claro. Ahora, Edu, si alguien bromea sobre el suicidio como, ay, me quiero matar o algo así, ¿debemos de preocuparnos? La verdad es que sí, vea, voy a decirlo sinceramente. A veces con adolescentes puede parecer muy común que, ay, no, qué pereza, ¿no? Que aquí, que allá, que yo de aquí. Entonces tienden a quejarse mucho justamente por la etapa en la que están, que es la adolescencia. Pero es importante que cualquier tipo de chiste, entre comillas, broma, entre muchas comillas, expresiones así como que al azar de querer quitarse la vida, deben tomarse en serio. Pero cuando digo en serio, no me estoy refiriendo a lo que algunos padres han hecho. Que digo, ay no, mejor me muriera o algo. Ah, no, te voy a dar razones para que de verdad te quieras morir, porque se asustó el papá o la mamá porque dijo eso. Eso no es tomarlo en serio. Eso realmente no ayuda en nada, ¿ok? Cuando digo tomarlo en serio, me estoy refiriendo a tener la conversación sobre la muerte, sobre el suicidio. Si lo está pensando o no, qué es lo que realmente le está doliendo, qué es lo que le está pasando para pensar en eso. Porque bromear con la muerte realmente no es una broma, es una forma de expresar el dolor. Es justamente a veces de probar la reacción de los demás. Entonces no tiene que ignorarse, tiene que dialogarse. De eso es lo que más trata. Entonces, esas bromas sobre el suicidio, sí es mejor tomarlas en serio y hablarlo. Claro, ok. Muy bien. Y otra pregunta, ¿es cierto que cuando alguien ya tomó la decisión de suicidarse, ya tiene el plan, parece estar como que más tranquilo o más feliz? Vieras que sí, hay algunos que mencionan que es más como un mito cuando hablamos del suicidio y de los estudios de la suicidología como tal, pero lo que pasa es que hay una lucha interna en esta persona en donde se está debatiendo entre razones para morir, razones para vivir, entre lo que siento, lo que debería sentir. Entonces es una lucha muy grande. Y cuando ya resuelve la decisión que toma y su plan ya está listo, digámoslo así, la persona sí siente paz, porque toda esa lucha, ese tormento de tomar una decisión ya se vuelve más tranquila. Entonces sí experimenta, digamos, esa, entre comillas, paz, ¿verdad? Donde realmente ya hay una resolución. Entonces ahí es donde más cerca estamos justamente del suicidio, y es lo que a veces se interpreta en algunas familias como, ay, qué dicha, ya está mejor, ya se solucionó, y bajan la guardia, cuando realmente hay que preocuparse más. Aún no es. Ahí es donde si hay que internarlo, se interna, ¿ok? Entonces sí, sería por ahí. Ok. Angélica, tengo una duda, Angélica, para seguir contestando a esto y seguirlo estudiando. Angélica, ¿el suicidio es siempre por depresión? Bueno, yo creo que siempre las vemos muy juntitas, esas dos palabras, suicidio y depresión. Pero no siempre el suicidio se da por depresión. O sea, vamos a ver, aunque la depresión es un factor principal, pueden existir otras condiciones como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia o incluso el consumo de sustancias que también pueden ser factores, digamos, de riesgo importantes. Pero sí es importante tener en cuenta que no siempre el suicidio es por depresión. Con esto que mencionas, Angélica, me recordás a las últimas estadísticas que vi en cuanto a suicidio de aquí de Costa Rica. Prácticamente, digamos, el doble de personas con depresión y la cantidad de personas que se quitaban la vida era menor a esa. No recuerdo el dato exactamente, pero digamos de 80.2%
con depresión solo apenas un 40.1 son los que se quitaban la vida. Y de esto que estás mencionando, también recuerdo que aquellas personas que tienen alguna enfermedad, digamos, se me fue el nombre, ¿cómo es que se llama? Pero enfermedades que ponen en riesgo su vida, cáncer, SIDA, ¿verdad? Diabetes, ya una diabetes heavy, ¿verdad? Y esto, en estas personas también hay cierto riesgo de suicidio como tal, porque son enfermedades que afectan muchísimo la vida, calidad de vida, etc. Entonces, tanto esos trastornos como lo que mencionabas de consumir sustancias y esto, como también este tipo de enfermedades que llegan a afectar mucho. Entonces, también es como ampliar ese rango, ¿verdad? Con el que vos habías mencionado. Angélica, puede ser una persona exitosa, ¿verdad? O alguien que tiene todo, pues, que tiene plata, tiene de todo, quitarse la vida. Y pregunto esto porque, bueno, todos nos hemos dado cuenta que en Hollywood tienen fama, tienen plata, tienen cosas que usted diría son exitosos, pero se terminan quitando la vida en muchos casos. Entonces, una persona que tiene todo eso, ¿realmente se suicida? Bueno, yo diría que absolutamente sí. O sea, la situación del suicidio, o sea, puede aparecer en la persona más profesional del mundo, más exitosa, en la persona más feliz. O sea, no hay nadie, digamos, exento, por así decirlo. Y bueno, el éxito externo, ¿verdad? Como el dinero, la fama, el reconocimiento profesional o una vida aparentemente perfecta, no garantiza bienestar emocional ni protege contra el sufrimiento psicológico. Entonces, bueno, lo que hemos visto, ¿verdad? En los artistas y demás es que puede tener logros visibles, pero al mismo tiempo atravesar depresión u otros trastornos mentales, ansiedad, algún vacío emocional, dificultades personales o traumas ocultos que tienen desde hace tiempo, o incluso una sensación de aislamiento, falta de sentido, de soledad. Incluso a muchas personas pues les pasa esto. Entonces, es muy importante no asumir que alguien está bien solo por lo que parece externamente, ¿verdad? Porque no es garantía. Hay que separar estas dos palabritas, pero sí, una persona exitosa o que lo tiene todo puede suicidarse. Ok. Es curioso porque a veces pensamos que tener plata y ser famoso ya lo tenés todo. Ya tiene resuelta la vida uno, supuestamente. Exacto. Pero bueno. Angélica, una consulta. ¿El suicidio es algo que se hereda? Bueno, no es hereditario en sí, pero hay un componente genético que puede predisponer a trastornos mentales. Además, digamos, lo que es el ambiente familiar y la exposición, digamos, a conductas suicidas en la familia pueden ser factores de riesgo importantes, ¿verdad? Entonces, digamos, si mi mamá llegó, ¿verdad? Y tuvo a una hermana que tal vez se quitó la vida, o la mamá más bien de mi mamá se quitó la vida, no quiere decir que ya mi mamá va a tener esa idea. Sin embargo, sí, pues como les decía, hay componentes genéticos y pues el mismo entorno y ambiente puede influir a que uno, digamos, piense o busque ejecutar algo parecido. Es como puede existir una cadena invisible. Exactamente. De hecho, ahorita que mencionas esto, me recordás que uno de los modelos actualmente para comprender el suicidio justamente involucra esas cosas, el modelo biológico, psicológico y social. Y en el modelo biológico como tal, recuerdo que hay alteraciones a nivel, digamos así, protoninérgicos, que tiene que ver justamente con la química de nuestro cerebro, ¿verdad? Cómo se procesa. Pero no es que se hereda el suicidio, sino que lo que se hereda, digamos así, es en la genética, la neurobiología como tal, una alteración
en esa segregación. Pero no necesariamente eso significa que sea suicida la persona o que se vaya a quitar la vida, sí o sí. Sí, digamos, no se hereda el suicidio, pero sí pueden heredarse vulnerabilidades, digamos, psicológicas o vivir, digamos, en contextos que aumenten el riesgo, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta ronda de preguntas. Tal vez algunos de nosotros tengamos dudas sobre cómo ayudar a un ser querido. Sí. Sea algún amigo, amiga, algún familiar, mi pareja, algún compañero de trabajo, algún conocido. Entonces, vamos a hablar un poquito al respecto. Ruth, si pregunto sobre el suicidio, ¿le estaré dando ideas a la otra persona? A la persona en crisis, vieran que no. De hecho, vamos a ver. Imagínense el siguiente caso. Viene alguien, se le acerca y se viera como que he tenido pensamientos muy recurrentes de suicidarme, de quitarme la vida. Uno en ocasiones puede poner una barrera si no tiene mucho conocimiento, como, mejor no hablemos del tema, mejor detengámonos ahí y le ofrecemos esperanza, sí, podemos orarle, que está bien, pero no es toda la ayuda. Entonces, cuando alguien le habla a usted sobre el suicidio, y si usted le pregunta, por ejemplo, ya sabe cómo, está pasando algo, en realidad eso es una gran ayuda. Entre más habla la persona, eso le ayuda por dos motivos. El primero y el más importante es que le da la oportunidad de hablar, de expresar lo que siente, todo aquello que tal vez solo lo ha conversado consigo mismo, ahora lo puede hablar con alguien. Entonces, para mí ese es un gran beneficio, de que alguien en crisis suicida pueda expresar y exteriorizar el pensamiento que tal vez no le había comentado a alguien. Entonces, es muy bueno preguntarles. Y lo segundo, puede ser que también al usted preguntarle sobre el suicidio, pueda hacer que tenga una noción de cómo quiere hacerlo, de cuándo quiere hacerlo. Y esto ayuda a las personas que están alrededor a brindar una ayuda más adecuada. Por ejemplo, si yo sé que es una persona que pasa sola y que ha pensado, por ejemplo, en suicidarse en su casa, en su cuarto donde duerme, ok, ¿qué hacemos? Hablamos con las personas que lo cuidan, que no pase solo. Entonces, en realidad, ¿le estoy dando ideas? No, todo lo contrario. Más bien lo que estoy haciendo es dándole un espacio para hablar, para exteriorizar lo que siente y también para que los que estamos alrededor de esa persona podamos tener una noción más clara de cómo ofrecerle una ayuda extra adecuada al momento emocional en el que se sienta. Con esto que estás mencionando, Roosevelt, voy a ponerlo así. Imaginémonos todos que hay alguien que se está ahogando en el mar, ¿ok? Y esa persona me acaba de decir, me estoy ahogando. Y yo le digo, ok, yo sé que no te vas a ahogar porque me estás contando que te estás ahogando. Entonces no te vas a ahogar. Decir eso no ayuda. Correcto. Ya es una realidad, se está ahogando, ¿ok? El agua le está llegando hasta la boca y hasta está tragando agua de mar. Pero mejor no le voy a decir sobre ahogarse, porque puede ser que yo le dé la idea de que se ahogue, ¿ok? Es prácticamente verlo justo de ese lado. Uy, te estás ahogando, vamos a orar, ¿ok? Si nadas, entonces ya no te vas a ahogar, ¿ok? Entonces, hacer eso tampoco sirve. Entonces, es realmente tenderle la mano a la persona para poder rescatarla de esa situación, justo como acabas de decir. Eso me recordaste ahorita que estabas mencionando. Sí, de hecho me recordó una experiencia que viví el fin de semana porque fuimos a un río y pues uno se podía tirar desde una roca y cuando yo iba a ver nadando había corriente, entonces no es lo mismo que usted nade en un río donde hay corriente a donde no hay corriente. En una piscina, apenas se la presidencia. Entonces, cuando ya iba a llegar al otro lado, ¿verdad? Para subirme a la piedra y tirarme, una persona me tuvo que tender la mano porque yo me cansé de nadar. O sea, me cansé. Y yo no me había percatado nunca había nadado, digamos, en un río con corriente.
pero yo dije, es que ya estoy cansada, o sea, y me decían, venga, sí, un poquito más, y yo avanzaba y sentía que no avanzaba, pero hasta que ya alguien me tendió la mano y ya, ¿verdad? Ya era un brinquito, pero me la tendió y ya yo pude llegar a la roca. Entonces creo que con respecto a esto que dices, hay personas que están en esa situación, ¿verdad? De que ya sienten que la corriente es muy fuerte, que ya no tienen fuerzas para continuar y tender esa mano requiere acción, no como solo echarle porras o, ¿verdad? Como decíamos, no, solo orar y bueno, porque uno se siente impotente. Digamos, yo me sentía impotente, yo decía, voy a llegar a un punto de parar y me voy a hundir, digamos. Y era todo hondo el río. Pero creo que algo similar pasa, o sea, llegar y no dar por sentado de que, ay no, Ruth jamás pensaría, ni siquiera le voy a preguntar, ¿qué tal y que sí? Exactamente. Ruth, ¿has pensado en hacerte daño o en suicidarte? Y que Ruth diga, bueno, sí, la verdad sí. Aunque pareciera que esa persona jamás, ¿verdad? Pero sí creo que es súper importante este espacio de preguntar, de ser abiertos, porque también refleja intención. Esa es como la primer pincelada de intención en ayudar. Exactamente. Y nosotros debemos de vernos, digamos, como una bendición para otras personas, dándoles el espacio para hablar, creando estrategias para ayudarles, ofreciéndoles una ayuda, un espacio seguro, un espacio donde se sientan bien. Entonces, hablar de suicidio con alguien que tiene una crisis suicida, en lugar de perjudicarlo, todo lo contrario, le está ayudando muchísimo, muchísimo. A veces siento que uno puede caer, Ruth, en tal vez meter la pata, ¿verdad? En cuanto a qué debo decirle a una persona que está pasando por esto, por este tipo de ideas y así, y qué no decirle. Claro. Entonces nos puedes como guiar. Sí, de hecho, vamos a ver, a veces cometemos errores sin mala intención, pero hoy vamos a aprender qué podemos decir y qué evitemos decir. Ok, primero, ¿qué podemos evitar decir? Ok, primero, invalidar lo que siente. Como que una frase tan sencilla como, no, es que eso es una tontería. O es que eso es una bobada. No, eso es algo que en realidad lastima. Y en lugar de que la otra persona hable, va a evitar hablar. Otro es, es que usted tiene muchos motivos por los cuales puede vivir. Entonces deje de pensar en esas cosas. Porque lo que estamos sembrando es más bien un sentimiento de culpa, que es una emoción en ese momento negativa y que se agrega a otras emociones negativas. Entonces, echarle culpa, tiene mucho por lo que vivir, tiene muchos motivos, en ese momento no ayuda. ¿Qué más no debemos decir? Es que usted es una egoísta, usted es un egoísta por estar pensando en eso, piensa en su madre, piensa en sus hijos, piensa en sus amigos. Esas frases no ayudan, ya vamos a ver qué frases sí ayudan. Otra frase que he escuchado mucho es, es que lo único que quiere es atención, lo único que quiere es que alguien le preste atención. Esas frases lo que hacen, queridos amigos, amigas que nos escuchan en este momento, es invalidar el dolor. Y también hay que tener mucho cuidado con lo que mencionábamos antes de espiritualizarlo todo. Vamos a ver, nosotros somos personas creyentes y creemos que en realidad una oración sí puede cambiar la vida de las personas. Pero también hay que saber cuándo orar y hay que saber cuándo ayudar de una forma más activa. En esos momentos, ¿qué puede hacer usted? Ser un canal de escucha, donde la persona puede exteriorizar. No espiritualicemos todo, porque en ocasiones eso no va a ser la única ayuda o la ayuda correcta. Entonces, ya vimos que no podemos decir. Ahora, ¿qué sí podemos decir? Por ejemplo, estoy aquí para ti, ¿ok? Eres importante para mí. Vamos a buscar ayuda juntos. Te comprendo, te entiendo. Cuénteme más porque yo quiero escucharle y yo quiero cuidar. Esas frases en realidad lo que hacen es validar lo que siente la otra persona y le damos un sentido de pertenencia. O sea, hay alguien que me escucha, hay alguien que me quiere, hay alguien por lo que yo estoy pasando que le interesa. Entonces, ya vimos qué frases no decimos y qué frases sí decimos.
¿Cuándo incluir, por ejemplo, me preguntaron una ocasión la oración? Ok, en ese momento le doy el espacio en mis oraciones individuales, oro por la persona. Si la persona me dice, me gustaría que orara por mí, oro, en ese momento sí. Pero si yo pudiendo ofrecerle otro tipo de ayuda, únicamente me limito a la oración, tal vez no somos de tanta ayuda como quisiéramos. Por eso hay que tener mucha apertura mental para ayudarle a las personas de la forma en que necesitan en ese preciso momento. Un detallito ahorita que mencionabas esto, Roosevelt, recordé que debemos tener cuidado también lo que nosotros prometemos, a veces queriendo ayudar, ¿no? Como queriendo ver que la persona esté bien, porque si yo le digo a alguien, por ejemplo, que me acaba de confesar que se quiere matar, que se quiere acabar con su vida, y yo le digo, mira, no, yo aquí voy a estar siempre para vos, ¿ok? Siempre yo voy a estar acá, pero el día que me busque y yo no estoy, la poquita esperanza que tenía se la acabó de bien abajo. Si yo le digo, vamos a buscar ayuda juntos, y él no sabe ni a dónde ni a qué, y yo, bueno, no sé, busca, ve qué vas a hacer. Yo no estoy acompañando a la persona y prometí buscar ayuda juntos. Si le digo, siempre que te sientas mal, llámame, y me llamó a las 12 cuando se sentía más mal, y yo no le contesto, no estoy ayudando, aunque tenga la mejor de las intenciones. Entonces debemos, me parece, ser muy cuidadosos con lo que realmente podemos prometer. Correcto. Si lo prometemos, cumplirlo, porque estamos hablando en ese momento con alguien que se siente que se está ahogando. Entonces lo que vayamos a prometer se va a tomar tan en cuenta que debemos ser conscientes y muy cuidadosos en eso. Y si algo lo dijimos, vamos a cumplirlo, porque estamos salvando una vida. Exactamente. Ahora, podemos toparnos con la respuesta de que la otra persona nos diga, o sea, sí lo he pensado, sí quiero hacerlo, así. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, así como tal vez algo... Ok, si la persona me dice, ya tengo pensado cuándo, cómo, con qué, de qué forma hacerlo, lo más importante es en ese momento no dejar solo a la persona, no dejarla sola. ¿Por qué? Porque lo que necesita es un acompañamiento en ese momento. Ahora, después de eso, de saber que tenemos que estar con la persona, es llevar a esa persona a los profesionales más cercanos. Algún médico, algún psiquiatra, algún psicólogo, llamar alguna de las líneas de crisis. Eso es muy importante, porque si ya la persona nos confesó, si ya la persona nos dijo el plan y la estructura, es importante no dejar sola a esa persona y llevarlo donde los especialistas, las personas que son los necesarios o los adecuados, para poder ayudar de una manera necesaria en ese momento, pues a la persona. También, ¿qué más podemos hacer? Retirar lo que es el acceso que tiene la persona a cualquier medio que sea peligroso, que pueda lastimarse. Cuchillos, medicamentos, armas, todo esto nosotros debemos, cinturones, alguna cuerda por si quiere ahorcarse, todo esto nosotros debemos de retirarlo, porque lo que necesitamos en ese momento es hacer de ese ambiente el más seguro para la persona que está en crisis. Entonces, resumiendo, no dejarlo solo, buscar la ayuda de los profesionales. Si es un menor de edad, comunicarlo a los padres, a los encargados legales. Si es una persona adulta, conversar con las personas con las que tiene algún tipo de relación, de vivienda, familiares, para que también entre todos los apoyemos y le brindemos la ayuda que es la correcta. Y eso justamente vamos a lograr hacerlo si tenemos la conversación. Correcto. Si hablamos directamente de has pensado en quitarte la vida, cómo, dónde, cuándo, con qué, por qué, si tenemos esa conversación podemos ayudarle, por eso es que hay que tenerla, ¿verdad? De lo contrario, yo no sé qué debo protegerlo. Yo no sé si hoy es que se va a quitar la vida y pude haberle ayudado, porque no hablé, no le pregunté. Y no sé ni con qué, ni cuándo, ni en dónde, y no pude alertar a la familia para salvarle la vida a la persona, ¿verdad? Entonces, justo en esto que acabas de mencionar, Roosevelt, ahí es donde tiene sentido el hablar con los demás. Ahora, Angélica,
Mira, hay algunos mitos, algunas cosas que se dicen sobre el suicidio. Y te hago la pregunta, ¿quién se suicida? ¿Es valiente o es cobarde? Bueno, yo diría que esta dicotomía es errónea. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de el pensamiento dicotómico, podemos definirlo como esa tendencia, digamos, a clasificar las experiencias según dos categorías opuestas. Por ejemplo, todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil, ¿verdad? O así. Entonces, pensar, digamos, que quien se suicida es valiente o cobarde es muy peligroso, porque la persona no actúa por valentía o cobardía, sino que está bajo el dominio de una enfermedad, de un dolor mental, de un sufrimiento que nubla su juicio y su capacidad para ver otras soluciones. Entonces, creo que clasificarlo en una u otra no ayuda en absolutamente nada, ni es sano. Ok, ahora, Angélica, ¿es verdad que esto del suicidio como tal es un grito de ayuda? Porque he escuchado eso en algunas personas y hay otros que dicen que es más como una llamada como de aprehensión. ¿Vos qué dirías? Yo creo que no hay que jugársela. O sea, digamos, toda conducta suicida debe tomarse en serio. Incluso, digamos, si un intento no tiene la intención letal de morir, es una señal de que hay algo, de que algo está pasando, un sufrimiento, digamos, extremo que necesita atención urgente. Entonces, desestimarlo como, solo es una llamada de atención, o sea, puede tener consecuencias trágicas, porque ¿cómo podemos medir eso? Digamos, yo no puedo llegar y solo ver a Eduardo y decir, Eduardo, usted está mintiendo, ¿verdad? Porque no lo puedo ver. Sin embargo, uno, ¿verdad?, hace su parte al escuchar este grito de ayuda, este llamado, digamos, y lo hace con la intención de ayudar, no con la intención de ir con una lupa a ver si es verdad o es mentira. Ahora, si una persona lo intenta una vez, ¿es probable o es seguro que lo vuelve a intentar o ya no? Bueno, yo creo que sí, un intento previo de suicidio es el factor de riesgo más importante para un futuro suicidio consumado, digamos. Por eso el seguimiento después de un intento es muy necesario. Importante. Es como vital. Diríamos que estadísticamente es muy probable que sí, que vaya a continuar. Entonces es mejor darle seguimiento. Correcto. Ahora, Eduardo, vamos a ver, hay padres que hacen preguntas muy válidas. Por ejemplo, en algún momento alguien, de hecho varias personas se han preguntado, es que yo veo que mi hija adolescente es una persona muy aislada y menciona de que en realidad nada es importante, como que no tuviera motivación alguna. ¿Es esto la adolescencia solamente o es algo más? Aunque vieras que en la adolescencia hay muchos cambios justamente con la famosa poda neuronal. Esta es la parte donde todo el adolescente está viviéndola, digamos así. Entonces sí hay muchos cambios que se dan en la adolescencia. Y bueno, algunos de estos cambios pueden ser drásticos en cuanto al comportamiento, ¿verdad? Hay algunos padres que yo he escuchado que le dicen a sus hijos, no, es que quisiera que fueras como el niño, la niña de primer grado. O sea, jamás, nadie es niño, niña de primer grado. Todos nos vamos cambiando, somos personas que se van construyendo. Entonces van a haber cambios en el comportamiento, en su rendimiento escolar también. Y bueno, el aislamiento social puede ser una señal de alerta y no necesariamente atribuirse a, digámoslo así, a simplemente algo de la edad. Porque el tema de aislarse, los cambios que sean bruscos, no cambios en que antes me gustaba algo y ahora me gusta otra cosa, sino cambios en mi comportamiento brusco como tal, ¿verdad? De que era alguien bastante social, me llevaba bien con la mayoría de mis amigos, pero ahora yo decido que ya no quiero estar con nadie y me aíslo. Ese tipo de cambio brujo como tal es mejor no percibirlos como parte de la edad.
porque definitivamente hay algo detrás. No necesariamente quizás una ideación suicida, pero sí está diciendo que hay un cambio. Y más que todo el rendimiento escolar con las notas. Si vemos que las notas de nuestros hijos van hacia abajo y normalmente habían venido, digamos, ahí se mantenían. No era de 100, pero tampoco de 70. Andaba ya en sus 80 y algo, ¿verdad? Y ahora ya andamos en 70, 60, 50. Eso ya es una señal de alarma, una señal de alerta. Algo está pasando que hay que verlo, hay que revisarlo. No solo se puede tomar como algo de la edad y ya. Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué la tasa de suicidio es normalmente más alta en la comunidad LGTBQ+? Si vieras que es, digamos, es algo muy curioso quizás por decirlo así, pero realmente es algo muy triste. Y esto es principalmente debido a este estrés que puede existir por lo que el ambiente trata y sí, cómo se relacionan con cada una de estas personas. Entonces hay, por ejemplo, rechazo en la familia, porque es el tema de la orientación sexual. En algunas familias es un rechazo absoluto, ¿verdad? Entonces hay rechazo de la familia, número 1. Número 2, al ser, digamos, una minoría como tal dentro de un centro educativo o algo así, también se puede prestar para que sea acosado. Entonces, esto puede predisponerlos o ponerlos en una situación de riesgo para que reciban acoso escolar también. Entonces, vamos viendo rechazo de la familia, posible acoso escolar. Y aparte de esto, por la orientación sexual, la misma sociedad, el lugar donde se relaciona, pueden llegar a hacerle mejor a un lado. No, mejor no lo invitemos. No, es que qué pereza. No, es que yo me siento raro. No, es que aquí. Entonces se le va haciendo a un lado a este tipo de personas. Esto es lo que lleva a que haya a veces más tasa de suicidio más alta en la comunidad LGTBIQ, a diferencia de, digamos, otro tipo de personas o otro tipo de comunidades, justamente por el rechazo que puede haber a nivel social, porque es uno de los factores de riesgo cuando hablamos de suicidio. Ok. Qué interesante, pues todas las preguntas, ¿verdad? Y creo que cuando pasa, digamos, el triste hecho, hay dudas sobre el por qué y hay todo un proceso de duelo. Entonces yo pues le quería preguntar a Roosevelt, a veces tal vez los familiares se preguntan, o sea, ¿por qué no dejó una nota? No dejó información, no. Sí, vamos a ver, no siempre las personas que llevan a cabo o consuman el acto suicida dejan una nota. ¿Por qué? Porque la sensación, el estado mental previo a esta decisión, tiene que ver con confusión, con desesperanza. Hay una desconexión de la sociedad, de la esperanza. Entonces, no siempre está lo que es una claridad para escribir una nota como despidiéndose. Entonces, no es tan frecuente que se diga, sí se dan casos, pero no siempre, de que pues una persona escriba una nota para despedirse. Ok. Y digamos, también a quien se podría preguntar, ¿podría yo haberlo evitado? Sí, de hecho esta pregunta es muy frecuente en familiares, amigos cercanos, compañeros. ¿Pude yo haber hecho algo más para evitarlo? Vamos a ver, es una pregunta cuya respuesta conlleva mucho dolor en realidad. Pero es importante y necesario entender que al final quien tomó la decisión de suicidarse en este caso fue la persona que consumó el acto, influida por los estados mentales, los estados emocionales que hemos mencionado durante toda esta conversación, por lo que es importante recordar que en realidad la carga emocional no debe recaer en una persona. Son muchos factores que llevan a una persona a tomar una decisión como quitarse la vida, y esto pues es algo que debemos de tener presente si en algún momento algún ser querido, algún cercano a nosotros ha tomado la decisión pues de suicidarse. Ok. Entendido. Bueno, yo creo que vamos a
a terminar aquí este episodio. Vamos a continuar después con segunda parte. Sin embargo, creo que realmente la información que se ha brindado ha sido muy valiosa, importante. Agradecemos por permitirnos tener, digamos, esta conversación difícil, pero que en definitiva es necesaria, ¿verdad? Necesario. Edu, entonces, después de esta conversación tan profunda, ¿verdad? Es casi inevitable sentir como un peso en el corazón, ¿verdad? Pero también creo que es importante cerrar con un mensaje que toque el alma, o sea, que les recuerde a quienes nos escuchan que en medio de la oscuridad hay un hilo de luz. Así es, de hecho, hablamos del dolor, hablamos un poco de la ciencia también sobre esto y de algunas señales, pero en el centro de todo está la persona, ¿ok? Es su espíritu, su corazón, hay emociones, entonces no es solamente datos, sino que estamos hablando de personas y las familias y amigos que están también ahí. Ahora, hay una verdad muy profunda que está en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, y dice así, me gustó mucho y lo quiero compartir con ustedes. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos por el Espíritu. Me encanta lo que dice este texto. Definitivamente a mí me parece como tan poderoso porque dice cerca a los quebrantados de corazón, o sea, ahí no dice cerca a los perfectos o de los que tienen todo resuelto, de los que siempre están felices y, ¿verdad? No, o sea, dice específicamente que se acerca al que está roto por dentro, al que siente que no puede más, y es una promesa de compañía en la soledad más absoluta. Sí, y eso en realidad ofrece una esperanza bonita, adecuada a aquellas personas que tal vez se les dificulta encontrar esperanza, alguien con quien conversar, saber de que hay alguien que está cerca de los quebrantados, de los tristes, de los que están deprimidos en cuanto a su vida. Y eso en realidad es la fuerza que nos puede ayudar para salir de la desesperanza. Ya que recuerden, queridos amigos, amigas que nos escuchan, que no estamos solos en este camino. Así es. Entonces, para ir resumiendo nuestro capítulo y poder ir terminando, recuerde por favor, número 1, el suicidio no es una solución, es una interrupción a una vida que puede sanar, ¿ok? Lo que busca es que el dolor termine, aunque eso significa que la muerte a veces también llega, pero lo que más quiere es que el dolor termine. Sí, también yo aprendí que preguntar salva vidas. O sea, si estás preocupado por alguien, pregunta directamente. Si tú estás sufriendo, cuéntaselo a alguien también. Claro, también hemos recordado o aprendido que la ayuda profesional es necesaria y fundamental en estos procesos. No es una debilidad, más bien es un acto de valentía. Y recordemos utilizar los recursos tanto profesionales como de contacto que nosotros tenemos, psicólogos, especialistas, ya que son de mucha ayuda y serán de bendición. Y acuérdese también de esta verdad, no importa lo quebrantado que se sienta usted que me esté escuchando, no importa lo solo que usted se sienta, hay ayuda humana que puede estar a su alcance, ¿ok? Para quien necesite justamente. Y también está Dios. Y ya usted lo vio, está cerca. Cuando usted más está sufriendo, Él más cerca también está. Así que podemos escucharlo a Él y también buscar esa ayuda profesional, como dijo Roosevelt, y así entonces poder salvar la vida. Así es. Y bueno, también los queremos invitar, ¿verdad?, a que le den continuidad a este episodio porque vamos a hacer parte 2. Exactamente. Definitivamente parte 2. Sí, y en ese episodio vamos a tratar igual del tema y bueno, podríamos hacer un breve resumen de qué trataríamos. Sí, claro. Vea, la pregunta que vamos a ir contestando en el siguiente capítulo es: ¿cuáles son los riesgos, vamos a decir los factores de riesgo? ¿Cómo sé si mi hijo o yo estoy muy cerca, a lo mejor, de poder considerar el suicidio como una alternativa?
y cuáles son aquellos factores que protegen a una persona y la alejan a lo mejor del suicidio. Incluso vamos a ver algunos datos que nos pueden servir para poder comprenderlo más, pero sobre todo, si usted quiere saber qué puedo hacer así concretamente, paso 1, 2 y 3, para salvarle la vida a una persona, e incluso qué hacer cuando ya hubo un intento y la persona se está ahí muriendo y yo estoy, qué puedo hacer, cómo. Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente capítulo como tal, para rescatar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Muy bien, les agradecemos por estar con nosotros y los esperamos en nuestro próximo capítulo de este podcast. Saludos.